Listo. Entonces vamos a grabar, aunque ya hemos estado conversando, pero ahí queda la mayoría. Listo. Entonces les decía que el español surge de la fusión de varias lenguas, principalmente el latín, porque los romanos, el Imperio Romano, o sea, ustedes lo conocen por las películas. Cuando nació Jesús, ya Roma, o sea, se había apoderado de casi todos los territorios y ya tenían bajo su poder lo que era pues Jerusalén y Palestina, y también habían dominado ya a Grecia, habían incluso ya llegado a España. Y entonces los latinos o los romanos impusieron su cultura, impusieron su lengua también, impusieron el latín a los pueblos vencidos. Entonces, muchos pueblos, sucedió en muchos lugares que el latín, que esas culturas pues no fueron capaces de asimilar el latín tal como ellos lo hablaban, sino que lo fueron mezclando con las lenguas que se hablaban en esos lugares. Entonces se va produciendo como una mezcla. Y a partir de esa mezcla van a surgir lo que son las lenguas que van a llamar lenguas romances, los romances. El español entonces es una lengua romance, porque surge de la fusión del latín con las lenguas que se hablaban en la península ibérica. Pero también son lenguas romances, por ejemplo, el francés, el portugués, el rumano. Son lenguas romances porque se originan de esas mezclas del latín con las lenguas que se hablaban en las regiones. Y los romanos, a los pueblos que no pudieron aculturizar, o sea, a los que no pudieron invadir, los llamaban bárbaros. Bárbaro era el que no compartía la cultura romana, que no hablaba latín, ni era pues cristiano, porque ellos después se cristianizaron y difundieron también la religión. Pero sucedió también que los romanos, antes de invadir la península ibérica, que enseguida vemos el mapa, ellos habían invadido pues al imperio dominante, que era el imperio griego. Los griegos eran una cultura bastante desarrollada a nivel de las ciencias y de las artes, y entonces los romanos no fueron capaces de imponer su cultura allí, sino que al contrario la asimilaron, o sea, asimilaron la cultura griega, la religión, imitaron también las artes, la literatura, comenzaron pues como a copiar, a seguir los estilos que ellos tenían, la arquitectura, y el latín asumió o tomó muchas palabras, muchos términos del griego. Entonces así el latín y el griego se mezclaron, y cuando el latín llega a España ya está mezclado con el griego. Entonces, por eso, cuando ustedes buscan en el diccionario, encuentran unas abreviaturas, LAT o G, RI, o sea, si es de origen griego o si es de origen latino. Las palabras en español o son de origen griego o son de origen latino, o son palabras que vienen de otras lenguas, porque las lenguas se viven comunicando entre ellas. Entonces en el español hay términos del alemán, del francés, del inglés, ¿cierto? Hay muchos términos que vienen del inglés, sobre todo con la tecnología. Entonces una lengua no es pura, una lengua es la mezcla de muchas otras.
Y las lenguas sí cambian con el tiempo, o sea, la lengua que se hablaba hace 200 años es bastante distinta a la que hablamos hoy. Y la lengua que hablamos hoy va a ser muy diferente a la que van a hablar sus tataranietos dentro de 100 años. Este mapa está muy pixelado, pero miren, esta botica que se ve acá, este es el mar Mediterráneo, acá está todavía Italia, que en ese tiempo no era Italia sino Roma, que era la ciudad principal, y una serie de estados provincias, Nápoles, Florencia, pero esos pueblos se unieron pues para invadir. Entonces, estos pueblos, aquí en la península ibérica estaba pues la capital del Imperio Romano, pero ellos invadieron todo lo que está sombreado de verde. Mire que invadieron norte de África, toda Europa mediterránea y hasta partes por ahí del continente asiático. Esta que se ve acá, que casi se junta con África, es la península ibérica. En la península ibérica no solamente estaba lo que correspondió ya a España, porque eso también eran una serie de reinos independientes, que el reino de Aragón, que el reino de Castilla, bueno, eran muchos reinos. Granada, entonces, todos estaban acá, pero también estaba lo que hoy corresponde a Francia y a Portugal. Esos países están en este pedazo aquí de tierra. Ellos invaden todo esto y ahí es donde imponen su lengua y su religión, su cultura, todo. Y las lenguas que se hablaban en estas partes comienzan pues como a mezclarse con el latín. Entonces ya sabemos que el griego también entró a ser como parte de los vocablos del español, y no solo de los vocablos, también de la gramática. Mi hermano, que conoce esas lenguas clásicas, él dice que la gramática del griego clásico es muy parecida a la gramática del español, o sea, la manera como se conjugan los verbos, la manera como se construyen las oraciones es similar a la del español, porque el español la tomó pues de ahí. También tenemos la influencia del árabe. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos influencia del árabe en la lengua española? Miren, los árabes venían de acá del norte de África y también de esta parte por aquí de Asia. Y entonces ellos, estados pues también como por sus creencias religiosas, comenzaron a invadir a Europa para evangelizar, por decirlo así, para impartir su fe. Y entonces en esas invasiones llegan y se posesionan del sur de esta península, y ahí fundan el reino de Granada. Los árabes fundan en España el reino de Granada y vivieron ahí. Ellos estuvieron habitando esa península por aproximadamente 800 años. Entonces miren que en 800 años pueden ocurrir muchas cosas. Aunque estaba prohibido que los cristianos se juntaran con los árabes, o sea, no se podían ennoviar ni formar familias, o sea, que todo fuera separado, porque unos eran paganos, o sea, musulmanes, y otros eran católicos, entonces no se podían juntar. Pero por debajito, ¿cierto? Al escondido es imposible que eso ocurra, ¿cierto? Entonces los cristianos se mezclaron con los árabes en una especie de mestizaje. Y en muchas palabras del árabe pasaron a ser parte del español, y también supongo que de igual manera en el árabe hay palabras que son de origen español, ¿cierto? Porque eso fue de parte y parte.
Entonces, palabras como balde, jabalí, aldaba, provienen del árabe. Son palabras que nos dejaron de herencia a los árabes todo ese tiempo que convivieron ahí con los españoles. Es más, cuando Cristóbal Colón descubre América, es porque ya los reyes católicos, que fueron los que financiaron a Cristóbal Colón, ya tenían como suficiente fuerza y tenían ya poder porque acababan de expulsar a los últimos árabes de la península. O sea, ellos los expulsaron de ahí, recuperaron los territorios y entonces ya se creían, ya tenían como más poder y, y querían conquistar nuevas tierras. Entonces Cristóbal Colón les ofreció pues esa posibilidad de explorar y ellos le patrocinaron el viaje. Y ahí entonces es que, siendo Cristóbal Colón un italiano, porque él le había propuesto a, a los romanos hacer ese viaje, pero ellos no lo financiaron, ya no existía el Imperio Romano, ya el Imperio Romano se había pues como desintegrado, pero todavía quedaban esas ciudades-estado, y él le ofreció a una de esas provincias o de esos reinos hacer el viaje y ninguno lo patrocinó. Entonces él fue hasta España y allá sí lo patrocinaron, y entonces él descubría a nombre de España y fundaba pues esas colonias. Pero antes de la llegada de los romanos a la península ibérica, la península estaba poblada por diversas comunidades. A ambos lados de los Pirineos, que los Pirineos es como esa cadena montañosa que cruza Europa, se agrupaban diversos pueblos que poseían una lengua común, la vascuence. Esa lengua todavía se habla. Es más, es que en España el español es la lengua oficial, pero en muchas provincias se siguen hablando lenguas que son prehispánicas, o sea, lenguas que están antes del español. Por ejemplo, el vascuence, el gallego, el catalán, son lenguas que estaban antes de la llegada de los latinos. Ellos aceptan el español como su lengua oficial, pero tienen sus otras lenguas. Y una de esas es la lengua vascuence, que esta lengua no se quiso mezclar con el español. Ellos resistieron, con el latín. Ellos resistieron la conquista. Estaban en una zona estratégica y desde ahí repelieron a los romanos y no los dejaron entrar. Entonces su lengua no se mezcló. En el sur, los nativos establecían relaciones comerciales con los fenicios, o sea, más hacia la parte mediterránea, en límites con África, establecían relaciones con esos otros pueblos. Hacia el siglo VII a.C., los celtas, que eran unos pueblos provenientes del sur de Alemania, o sea, del norte de Europa. Los celtas entonces fueron los primeros que invadieron la península y se establecieron en Galicia y Portugal. En este momento Galicia es una provincia de España y Portugal es un estado independiente. Y fusionados con los íberos formaron el grupo de los celtíberos. Entonces las lenguas que se hablaban en España a la llegada de los españoles eran las lenguas celtíberas, es decir, la mezcla de las lenguas de los celtas con los habitantes pues, propios o naturales de la península. Si bien cada una de estas comunidades poseían su propia lengua, es posible suponer que se influían entre sí, ¿cierto? Eso sucede mucho en los pueblos fronterizos. Por ejemplo, en la Amazonía, allá en límites con Brasil, la gente de ahí entiende perfectamente el portugués, los que hablan español, y los que están del otro lado entienden perfectamente el español.
y se comunican, y en ese comunicar, en ese ir y venir, resultan incluyendo en su lengua términos que son de la otra lengua. Bueno, entonces este mapa lo que está mostrando es la invasión de los celtas que venían del norte de Europa, o sea, del sur de Alemania. Entonces donde aparece la X roja es que hubo combates para poderse posesionar de tierras. Cuando un pueblo invade, lo que, claro, tiene que pelear por los territorios. Aquí está un poquito más clarito el mapa. Entonces esta botica que hay acá es la península, es Roma. Aquí está ubicada lo que es hoy Italia. Aquí era la capital del Imperio Romano, y todo esta parte acá es la península ibérica, y hacia este lado, o sea, atrás de la botica, de esta botica, estaba la península balcánica, donde estaba más que todo el imperio de los griegos, estaba ubicado por acá. Entonces ellos invadieron todo eso. Pero antes habían bajado los celtas desde el norte de Europa y habían invadido partes del sur. Esos pueblos se llamaban también los germanos. Aquí está la invasión germánica. En el año 409 se produjo en España la invasión de los pueblos provenientes del norte, los visigodos. Entraron en la península por los Pirineos, es decir, por las montañas. Eran pocos. Se instalaron en la meseta castellana, es decir, donde estaba el reino de Castilla. En un principio no se unían con los pobladores hispano-romanos, es decir, con los que ya estaban mezclados con los romanos, pero con el tiempo se fueron romanizando tanto los hispano-romanos como los visigodos, y mantuvieron su lengua, aunque recibieron influencias que en el caso del castellano se advierten principalmente en el léxico, es decir, en las palabras. Itinerario de los pueblos germanos. Los pueblos que venían del norte eran los germanos y los visigodos. Entonces la línea azul está marcando el itinerario de los visigodos. Entonces mire de dónde salen, mire que incluso se meten por acá por la India, salen por la India no, por la península balcánica, luego salen acá por el Mediterráneo, llegan incluso por esta península pues que conforma a Italia, y llegan acá a la península ibérica. Y la invasión de los germanos fue incluso mucho más grande, más extensa. Es la línea negra, mire, estuvieron hasta por acá en Inglaterra, la Gran Bretaña, cogieron la península desde el norte y descendieron hasta África, se expandieron por las islas del Mediterráneo, o sea que ellos invadieron mucho más. Profe, ¿me puede repetir quiénes conforman los germánicos? Los germanos son los pueblos que venían del norte de Europa y que invadieron antes incluso de la llegada de los romanos. Y salieron del sur de Alemania y invadieron toda esta parte de Europa, incluso estuvieron en el norte de África. Y ahí se instalaron, pues ellos no iban de visita, sino que se instalaban. Y eran diferentes pueblos, tenían diferentes nombres, por ejemplo, los vándalos, los alanos, los suevos, los visigodos, los burgundios, los francos, que de ahí se deriva pues el nombre de Francia, los ostrogodos, los visigodos, todos esos pueblos los romanos los llamaban pueblos bárbaros, porque esos pueblos no fueron, o sea, no se dejaron conquistar, e incluso fueron los
fueron los que causaron la desintegración del Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano se debilitó porque los emperadores eran corruptos, y ya no tenían control de tantos territorios, los visigodos no, todos estos pueblos llamados, que los llamaban los bárbaros, aprovecharon, invadieron Europa y le fueron quitando los territorios que tenían pues los romanos. En el español, entonces, también hay influencia de la lengua vasca. Esa lengua es una lengua muy antigua, no se sabe cuál es el origen, porque, bueno, las lenguas, el griego y el latín, tienen una lengua madre que es las lenguas, el sánscrito. Casi todas las lenguas que se hablan en Europa y Asia tienen origen en el sánscrito, que el sánscrito fue una lengua demasiado antigua, que las letras no eran grafías como las nuestras, sino como dibujos, eran como unos dibujitos más parecidos a lo que hoy es el chino. Esa lengua, el sánscrito dio origen a muchas otras lenguas, a las que llamamos indoeuropeas, y ahí nace el latín y el griego, son lenguas que se originan en el sánscrito y que son la madre, o son pues la base de muchas otras lenguas. Pero la lengua vasca no tiene origen indoeuropeo, o sea, no nace en el sánscrito. Los investigadores no han podido como determinar cuál es la lengua que da origen al vasco. Sin embargo, el vasco tuvo influencia en la lengua española, sobre todo en sus hábitos articulatorios. Un hábito articulatorio es la manera como producen los sonidos. Cuando uno habla, lo que hace es articular, es decir, darle forma a esos fonemas, porque nosotros decimos letras. La letra es la grafía, o sea, el dibujo del fonema, pero la realización del fonema la hacemos mediante la articulación, y hay unos órganos articulatorios, la lengua, los dientes, el paladar, nos ayudan a producir esos sonidos. Entonces, esos hábitos que ellos tenían, que los vascos tenían para hablar, para pronunciar, hizo que cuando ellos querían, por ejemplo, pronunciar un sonido proveniente del latín, no eran capaces, entonces lo iban cambiando, y así dieron origen a fonemas del español. Por ejemplo, ellos no eran capaces de pronunciar la F al principio de una palabra. Entonces, la palabra latina, ferrum, que para nosotros es hierro, y que por eso el símbolo del hierro no es H, sino F, ¿cierto? Debería ser HE y no FE, pero es que la palabra latina era ferrum. Pero por influencia pues de estos hablantes vascos, ellos eran incapaces de pronunciar la F. Entonces esa F la cambiaron como por J, o sea, la H aspirada que todavía tienen, por ejemplo, en el inglés dicen house, horse, ¿cierto? Una H aspirada, una H que se pronunciaba como J. Con el tiempo esa aspiración se perdió y por eso la H para nosotros es muda, la H para nosotros no tiene sonido, entonces nosotros decimos hierro, decimos hielo, ¿cierto? Porque esa H que antes era una F perdió el sonido. Y eso se da pues principalmente porque no pudieron pronunciar esos sonidos como venían del latín.
Aquí nos dicen que algunos de sus hábitos articulatorios y ciertas particularidades gramaticales ejercieron poderosa influencia en la conformación del castellano por dos motivos. El Condado de Castilla se fundó en un territorio de influencia vasca, entre Cantabria y el norte de León, entonces estaban demasiado cerca como para no recibir esos contactos. Junto a eso, las tierras que los castellanos iban ganando a los árabes se repoblaban con vascos, que lógicamente llevaron sus hábitos lingüísticos y además ocuparon puestos preeminentes en la corte castellana hasta el siglo XIV. Entonces, a pesar de que los vascos no se dejaron invadir, ellos sí invadieron parte de los territorios, llevaron sus hábitos lingüísticos y al mezclarse con el latín, también ayudaron a que se formara el español. Otra herencia que nos... esta es la que yo les digo, la herencia del vasco es la F, en posición inicial, ¿cierto? Las palabras latinas que comenzaban por F, ellos la fueron cambiando hasta que se convirtió en la H, que para nosotros es muda. La invasión árabe, esta es otra, como ya les había dicho, otro de los pueblos que tuvieron pues influencia en la conformación del español. Los árabes llegaron a España hacia el 711 después de Cristo. Ellos llegaron pues con sus ejércitos y le invadieron la península y se quedaron pues ahí y fundaron ciudades. Por eso en España todavía hay arquitectura, hay mucha cosa que son árabes, palacios, mezquitas, que ellos dejaron ahí cuando los sacaron de ahí, cuando los expulsaron. La invasión árabe tenía un objetivo religioso, ellos iban principalmente a llevar su religión. Por este motivo, la lucha entre el mundo hispano-románico y el árabe se transformó en una lucha entre dos civilizaciones, la cristiana y la musulmana, ¿cierto? La prolongada permanencia de los árabes en España y el contacto estrecho entre ambos pueblos generaron una cultura nueva, o sea, un mestizaje no solo lingüístico, sino también la literatura, la arquitectura, el arte y las costumbres. Los árabes van a ser muy importantes para la conservación de la cultura grecolatina, que fue destruida casi toda durante la Edad Media, pero los árabes conservaron muchos pergaminos y gracias a eso, por ejemplo, tenemos hoy a Aristóteles, tenemos a Platón, tenemos a Homero, porque ellos lo tradujeron al árabe y lo guardaron allá. Si no, eso se hubiera perdido durante todas esas invasiones de los cristianos hacia esa parte de Europa y Asia. Estos eran los reinos que conformaban la península ibérica. Está Sevilla, Córdoba, Granada, Castilla, León, Burgos, Navarra, Aragón, Valencia, Tarragona, Barcelona, Cataluña. Muchas provincias conformaban, y lo peor es que eran independientes. Digo yo lo peor porque eso ocasionó que más fácil pudieran ser invadidos, porque no estaban unidos para defenderse, ¿cierto? Sino que cada uno lo hacía separado, y lo peor es que peleaban entre sí. Entonces el español se convierte en la lengua de la península cuando esta provincia de Castilla conquista también a León, conquista a otras provincias, se hace más poderosa y es capaz de unificar el reino. Entonces los castellanos invaden los demás reinos y ahí es donde se conforma pues ya un solo país, pero Portugal queda como independiente, también Francia queda como independiente, como países distintos, y ellos forman pues lo que es el país de los españoles.
Entonces, acá en estos recuadritos nos indican con el color cuál es el reino de Portugal, cuál es el reino de Castilla y León, cuál es el reino de Navarra y cuál es la corona de Aragón, ¿cierto? ¿Qué provincias conformaban el reino, la corona de Aragón? Fíjese que es más pequeña. Es más pequeña la provincia de Aragón, que es más grande Castilla y León. Y también estos de acá del Reino de Portugal son bastante grandecitos. Bueno, por aquí hay alguien que está entrando a clase, vamos a ver. Entonces ya vamos para el castellano en América. Profe, Hola. soy Salomé, profe, sino que es que el internet me está fallando, entonces en cualquier momento de pronto me vuelva a salir. Ah, bueno, no, yo voy a estar ahí pendiente para ingresarla. Bueno, Bueno, profe, entonces, gracias. el castellano en América. Entonces, en 1492, ya el castellano en España estaba, o sea, ya el castellano era la lengua de todo el reino, pues, español. Ya Castilla había conquistado las otras provincias y había impuesto el idioma pues, y todas las costumbres. Ya el español estaba conformado, ya tenía una gramática, ya tenía pues todo, estaba estructurado, se diferenciaba de las otras lenguas. Entonces, para esa época también los españoles habían expulsado a los árabes que se les habían apoderado de estas provincias del sur. Entonces ya eran suficientemente poderosos y pudieron invadir y colonizar el continente que acababan de descubrir. Entonces ellos llegan a América finalizando el siglo XV, o sea, 1492. Llegaron, estaba a punto de comenzar lo que es más, con el descubrimiento de América va a comenzar un nuevo periodo cultural que se va a denominar el Renacimiento. Todo lo que les conté sobre invasiones, a eso se denominaba Edad Media, que la Edad Media es una época de guerras, de invasiones, de conformación de los países europeos. Cuando los países ya están conformados, entonces ya da pie a que crezca la cultura y ahí es donde se da el Renacimiento, que el Renacimiento es un volver a nacer, por eso se llama así, volver a nacer. O sea, hay un despertar de la ciencia, hay un despertar de las artes y comienzan a impulsarse mucho esas actividades. Y el descubrimiento de América se toma como punto de partida para el inicio del Renacimiento. Entonces ellos llegan a América finalizando el siglo XV. Los hablantes que llegaron a América provenían de diferentes regiones españolas. O sea, no tenían el mismo uso del español porque cada provincia como que asimiló eso de manera distinta. Y también pertenecían a diversas condiciones sociales y culturales. Esta variedad es una de las primeras razones por las cuales se reconocen diferencias entre las variantes habladas en América y las que se registran en España. Además, de la misma manera que les sucedió a ellos, ¿cierto? Que no eran capaces de pronunciar los sonidos exactamente como los pronunciaban los romanos, eso mismo sucedió en América, ¿cierto? Los indígenas aprendieron el español, pero lo aprendieron según sus hábitos articulatorios. A ellos no les daba la lengua ni el paladar para pronunciar los sonidos exactamente como los escuchaban, sino que
los fueron como acercando a sus propios hábitos. Y entonces por eso es tan tan distinta la manera como nosotros registramos los sonidos a como lo hacen ellos. Para nosotros es igual decir sapo, zapato y Cecilia, eso lo pronunciamos todo con S, ¿cierto? En España no, ellos hacen la diferenciación, cuál es la C, cuál es la Z, cuál es la S, para nosotros eso suena igual. Ellos hacen la diferenciación entre una B labial y la B labial supuestamente o es la B que nosotros llamamos B grande, es que nosotros tuvimos que clasificarlas por el tamaño, pero no por el sonido. Nosotros decimos B grande y B pequeña, para ellos es distinto, para ellos la B grande es la B labial y la B pequeña es una B interdental, o sea que se produce por como entre los dientes. Pero nosotros no fuimos capaces de aprender a pronunciar así, nosotros pronunciamos a nuestra manera. Lo mismo, hola. Una pregunta, entonces, de ahí de no pronunciarlo igual nacieron los acentos, o sea, como las diferentes formas de hablarlo. Ajá, sí, y eso era lo que les iba a decir, que cada país, incluso cada región dentro de un país tiene su propio acento. Aquí en Colombia es muy diferente el español que hablamos en Antioquia al que se habla en la costa, en Bogotá, en los llanos. Cada región, cada país tiene sus propios hábitos articulatorios, pero nos entendemos, ¿cierto? El hecho de que tengamos unas palabras, porque tenemos hasta unas palabras que son nuestras, tenemos una pronunciación que es distinta para cada pueblo. Sin embargo, nos reconocemos y nos entendemos, ¿cierto? Usted va a llegar a un país de habla hispana y hable usted como hable, le van a entender. Lo mismo, aquí llega un hablante de otro país, un hablante en español, y nosotros nos puede hasta parecer distinto, nos puede parecer muy bonito o muy feo, pero le entendemos, ¿cierto? Es el mismo español, solo que con diferentes ramas. Entonces los españoles llegaron aquí por casualidad, ¿cierto? Porque la intención que tenía Cristóbal Colón no era descubrir un nuevo continente para llegar a Europa, a Asia. Ellos querían llegar a la India porque los otomanos no tenían bloqueado el paso cotidiano, ordinario. Y entonces no dejaban ir a pasar a la India y ellos necesitaban comprar cosas allá. Entonces lo que Cristóbal Colón se proponía, porque ya todos tenían entendido que la Tierra era redonda, entonces que partiendo por cualquier lado se podía llegar a la India, que no solamente era en el sentido que ellos iban, sino que yéndose en el sentido contrario se demoraban más, pero llegaban. Cristóbal Colón hubiera llegado a la India partiendo como en el sentido que lo hizo, si no se le hubiera interpuesto América. Entonces él se chocó con América y llamó a los habitantes indios, él pensó que había llegado a la India, los llamó indios. Ya después, él sí murió, cuando él murió sí sabía que esa no era la India, sino que lo que él había descubierto era un nuevo continente. O sea, fuimos descubiertos por casualidad. Entonces llegaron y comenzaron a expandirse. Entonces ahí está pues como la distribución del español en América. El reino de la Nueva España conformaba todo lo que es México, incluyendo esta parte de Estados Unidos, esta es la Florida, que hacía parte de México. Lo que pasa es que Estados Unidos le robó ese territorio a los mexicanos. Las personas que habitan esta parte del sur de Estados Unidos les pasa como a los que habitan aquí en Colombia
al lado en cercanía con Brasil, que hablan portugués y español, aquí hablan inglés, español. El que es moradito clarito es Perú, ¿cierto? Este es Perú, o un rosadito, es el virreinato del Perú. La Nueva Granada, porque ellos, esta va a ser nuestra Nueva Granada. O sea, ellos le colocaban a las tierras que descubrían, les colocaban nombres de territorios que ellos ya tenían, pero decían nueva. Por eso se habla de Cartagena de Indias, hablando de Cartago, el Cartago por el que ellos pelearon, por allá en el norte de África. Entonces esta es la Cartagena, pero de Indias, o sea, de América. Y el Virreinato de la Plata conformaba lo que es Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay. Todo esto era, y todo esto fueron territorios conquistados por los españoles. Y entonces, en toda esta parte, estos somos los hispanohablantes. Todas estas personas por aquí hablamos del español. Estos otros territorios, los que están en blanco, son territorios porque cuando los españoles llegaron y descubrieron pues el nuevo mundo, están entrando ya las niñas de 11. Pero no, ya vamos a terminar. Sí, cuando los españoles llegaron también, ya y en Europa se dieron cuenta de todo lo que había por acá. Ellos, países como Inglaterra, Portugal, Holanda, comenzaron a mandar sus propias embarcaciones y a disputar territorios con los españoles. Y entonces conquistaron la parte que está blanca, la conquistaron Francia, Inglaterra, por aquí aquí estuvo Portugal, ¿sí? Entonces, entre todos esos pueblos se disputaron a América. Bueno, entonces, mañana continuamos. Mañana continuamos con esto. Ya se pueden retirar porque están llegando las chicas de 11. Muchas gracias. Recuerden que a las 10:40 tienen la actividad de Confama. Gracias a usted, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego, profe. Bueno, hasta